Hola, mi nombre es Juliana Otero y bienvenidos a la Escuela de Innovación de Wayra, powered by Movistar Empresas. Wayra es el fondo corporativo de Movistar y durante más de 10 años hemos apoyado a las startups a potenciar sus emprendimientos y alcanzar deals comerciales con Movistar. Actualmente, en el portafolio de Wayra Spam tenemos más de 100 startups activas. A lo largo de la Escuela de Innovación tendremos el espacio de hablar con las startups y charlar sobre diferentes tecnologías como realidad aumentada, ciberseguridad, IoT, inteligencia artificial y Big Data. Estamos muy felices de que estén con nosotros y los dejamos con los expertos. Hola a todos, me encanta saludarlos y que hoy hablemos de algo indispensable para nuestros emprendimientos y negocios, que es el tema de las ventas. Entonces les voy a compartir algunos tips que me parecen claves que tengamos al momento de vender. No importa si mi empresa es muy chiquita, estoy empezando a conocer los temas de emprendimiento o ya tengo un nivel de facturación mucho más grande. ¿Listo? Lo primero que vamos a ver es que nosotros podamos hacer una explicación de mi marca, de mi producto, de mi servicio de una manera rápida, eficiente, concreta y clara. Que cuando yo lo hable y lo diga para todo el mundo sea totalmente clara la información. ¿Listo? A veces nos vamos un poco por allá a contar la historia, cómo nació, cuáles son los socios, todos nuestros valores empresariales, y todo esto es muy lindo, sí, lo comparto, lo apruebo y estoy totalmente de acuerdo, pero es muy importante que veamos la diferencia de cuándo utilizar toda esta información, de qué manera, estratégicamente cómo la utilizo, a nivel de mercado cómo la comunico, y en el momento en que yo estoy haciendo una venta, por ejemplo, actualmente que estamos usando canales de comunicación mucho más acelerados, como todo el tema de redes sociales, que yo pueda ir de una manera mucho más práctica, eficiente y al punto del cliente para saber qué necesita. ¿Listo? Entonces primero creamos como este speech general donde explicamos todo nuestro producto, nuestro servicio de una manera clara y eficiente. Lo segundo y más relevante es que hagamos una pausa por un momento y empecemos a escuchar qué quiere mi cliente. Cuando yo escucho qué quiere mi cliente, de aquí salen las mejores y mayores posibilidades de vender. ¿Por qué? Cuando yo escucho qué quiere mi cliente, empiezo a hacer preguntas. ¿Qué te gusta? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál te gustaría más? ¿Cuáles son tus colores favoritos? ¿De qué manera lo quieres? En fin, dependiendo de lo que estemos ofreciendo. Y mi cliente solito me va soltando un montón de información. Después viene un paso muy importante, que es el tercer paso, y es que con toda esta información que yo ya tengo, entonces empiezo a indagar, listo, dentro de lo que yo vendo y mis líneas de servicio o los diferentes productos que tengo, ¿qué le puedo ofrecer? Y es mucho más fácil para él cuando yo le doy opciones. Es más fácil para todos cuando nos dicen, ¿qué sabor de helado quieres? Vainilla, chocolate. Y tú puedes elegir. Algunos van a decir que ninguno, pero entonces acá indagamos después en otros puntos relevantes también. Entonces, cuando yo le digo a mi cliente, listo, elige qué color, elige qué sabor, elige cuál de estas dos te gustaría, para él es más fácil tener la posibilidad de decir este o este. ¿Listo? Esto con respecto a los pasos rápidos, claves importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de vender. Hay otro punto importante, y es que, por ejemplo, actualmente todo este tema de comunicación y ventas directas a través de canales como Facebook, Instagram, WhatsApp, todo esto que genera una inmediatez, veo muchas veces que cometemos el error de mandar a las personas cuando vendemos algo de muy bajo costo a un mensaje interno, a cuestionar, a preguntar y un montón de respuestas que de pronto no son tan acertadas, porque lo que el cliente está buscando es rapidez, inmediatez. Quiero comprarlo ya, lo leí, lo vi, me antojé, lo quiero. Mi recomendación es, cuando tengas un producto de bajo costo, puede ser de 10, 30, 50 dólares, lo que tú consideres que es de bajo costo, pon ese valor en la descripción para que simplemente el cliente lea toda la descripción, sepa si le sirve o no con respecto al precio y te lo compre de una manera mucho más rápida. Si por el contrario tú estás ofreciendo un servicio, un producto que requiere obviamente una explicación, que es un servicio que se toma mucho más tiempo, que es un tema de viajes, de temas estéticos, donde tú tienes que entrar a hacer una explicación porque el tema como tal, no sé, puede ser científico, por ejemplo, requiere una conexión puntual con el usuario, entonces en este caso tu respuesta sí puede ser que das más información por interno, y en esta comunicación aplicas los 3 pasos que te di al principio: fase 1 presentar, fase 2 escuchar y fase 3 con la información que tienes entregársela al cliente en forma de solución. Estas son mis recomendaciones, te las comparto con mucho cariño para que hoy pues tu negocio sea mucho más eficiente, más claro, más práctico. Son solo 3 tips claves que si los aplicas te prometo que el resultado es totalmente diferente. Te deseo una feliz tarde. Chao, chao.
Hola, mi nombre es Lucas Canal, soy el CEO de Hexagon Data y estoy aquí para hablar acerca de Big Data, que es un tema que está muy de moda o por lo menos ya muy presente en nuestro día a día, justamente como para aclarar algunos de los conceptos y dejar claro por qué es tan importante este tema en particular. Algunas de las cosas que vamos a ver hoy o que vamos a estar cubriendo es pues justamente una definición a alto nivel de qué es Big Data y como por qué se popularizó tanto, qué tan grande es el mercado de información, cómo están las empresas trabajando hoy con Big Data y qué tipos de casos de uso están resolviendo con toda la información que tienen a su disposición. Algunas pocas pero importantes tendencias a futuro y terminamos con algunos tips para que ustedes consideren en su estrategia de datos. Muy bien, entonces, ¿qué es Big Data? Como bien lo dice su nombre, es básicamente un volumen enorme de información que se ha popularizado recientemente justamente porque tenemos ahora la posibilidad de capturar esta información y digitalizarla. Ahora, no solo es el hecho de que la podamos digitalizar, sino que podemos procesarla para poder hacer análisis profundo y encontrar respuestas a muchas de las preguntas de negocio o no necesariamente de negocio, sino muchas de las preguntas que tenemos como seres humanos. ¿Y dónde empezó esto? Bueno, ¿de dónde proviene la información? Pues una de las fuentes obvias es Internet. Y dado que ahora estamos absolutamente conectados, no solo como personas, sino que tenemos N cantidad de dispositivos y de máquinas y de robots que están conectados en esta gran red, pues se están generando un montón de datos que antes no estábamos generando. Y por eso la práctica de Big Data lo que busca es poder usar esta información para resolver algunas de las preguntas más importantes que nos hacemos. En términos generales, para poder hablar de Big Data, hay un concepto general que se maneja en la industria que son las 6 Bs o las 6 Vs, que tienen que ver con el volumen. Entonces estamos hablando de un volumen enorme de información. Variedad, que es no solo tener una fuente de información, sino tener diferentes tipos de datos que podamos cruzar entre ellos para tener de alguna manera perspectiva de una historia o de nuevo, de algo que queramos entender con mayor detalle. Velocidad, y esto se refiere a que hoy en día podemos capturar streams de datos. Entonces, imagínense algo sencillo como Google Analytics, en donde uno entra a una página, entra a Google Analytics y puede ver en un e-commerce cuántas personas están en este momento dentro de mi e-commerce y en qué secciones están. Ahora, llévenlo a otro ejemplo. Imagínense la información que están generando las computadoras de los carros, que en todo momento pueden enviar información vía un stream de datos de si alguien frenó con fuerza o a qué velocidad va el carro. Estos son solo dos ejemplos, pero si ustedes se ponen a pensar en la industria de telecomunicaciones y en las redes sociales y en un montón de diferentes industrias hoy manejan información verdaderamente en tiempo real. Entonces, no solo estamos hablando de volumen, no solo estamos hablando de variedad de información, sino de la velocidad con la que se genera esta data. Luego tenemos otros elementos a considerar como la veracidad. En la Big Data, cuando hablamos de veracidad, obviamente existe el elemento de confianza y hay diferentes fuentes que generan tipos de información distinta, en donde la veracidad puede ser cercana al 100% o en donde necesitamos hacer interpretaciones, por ejemplo, como la información de redes sociales, para poder darle un grado de confianza a esa información. Luego tenemos el valor. ¿Cuál es el valor que genera para mí esta información? Y ahí estamos hablando de relevancia. Las diferentes industrias tienen diferentes tipos de datos que son relevantes para ellos, ergo que le generan diferentes escalas de valor. No tiene el mismo valor para la industria de telecomunicaciones la información que se genera, no sé, de logística de un artículo en particular que para otra industria que posiblemente lo comercialice, como por ejemplo en retail. Y por último está la variabilidad, que a veces es buena y a veces no tanto. Y depende, pero lo que queremos es poder tener variabilidad. Si tenemos una fuente de información que es constante en el tiempo, no vamos a tener mucho de qué aprender de esa fuente de datos. Entonces se entiende o se intuye que la información es variable. Entonces, en resumen, estamos hablando de volumen, de un volumen enorme, de variedad de información de distintas fuentes, diferentes perspectivas, la velocidad, streams de datos, la veracidad, los niveles de confianza, el valor, que quiere decir, de nuevo, hay, por ejemplo, información que yo genero entre mi negocio o hay información de fuentes terceras,
normalmente la que genero en mi negocio tiene más valor y mayor relevancia para mí, y la variabilidad que se puede utilizar para ver cómo cambian ciertos comportamientos en el tiempo. Entonces, como ejemplo de Big Data, les dejo una imagen que hoy ya es famosa, que proviene de la página Estadista, en donde vemos en un minuto en Internet, más o menos, cuánta información se genera hoy en día, ¿no? Entonces, dentro de 60 segundos hay 1 millón de personas que se loguean a Facebook, 4.5 millones de videos que se ven en YouTube, 2.1 millones de snaps o 1.4 millones de swipes o 46.200 nuevos posts en Instagram, o en un minuto en Netflix se ven el equivalente a 694.000 horas de video en Netflix, solo por mencionar algunos de los que pueden ver acá. Entonces, en realidad, el origen de la Big Data viene de nuestra capacidad de no solo procesar datos estructurados, sino de ahora procesar información no estructurada como la que vive en las redes sociales o la que estamos generando nosotros como ahora generadores de contenido en redes sociales. Eso hizo que tuviéramos la necesidad no solo de poder almacenar esta información, sino de procesarla a una altísima velocidad. Y digamos que sí, en gran parte, compañías como Google, a través de sus necesidades de procesar información y de sus productos de search y de maps, y Facebook, con la red social que más rápido creció en ese momento, fueron de alguna manera responsables de la gran explosión de Big Data que ahora se usa dentro de todas las industrias y la mayoría de las compañías que se mantienen a vanguardia. Entonces, hablemos un poco del tamaño de mercado. Primero, les voy a dar un quote de Mark Benioff, que es el CEO y fundador de Salesforce. Mark Benioff dijo hace unos años que el 90% de toda la información creada se había creado en los últimos 2 años. Este quote ya tiene un par de años. Si lo actualizamos, en realidad el 90% de la información que fue creada es del último año. ¿Eso qué significa? Significa que con el pasar del tiempo tenemos más y más capacidad de almacenar información más que crearla, porque la información siempre ha estado disponible, pero ahora tenemos la capacidad de crearla a través de redes sociales, etcétera, como este tipo de cosas que hemos mencionado, o en los negocios, o por ejemplo, en las máquinas y en las fábricas estamos procesando esta información, pero lo que en realidad cambió es nuestra capacidad de ahora poder almacenarla y almacenar grandes cantidades de información que después podemos analizar y procesar. Entonces, ¿de qué tamaño es este negocio, dijéramos? Esto en realidad es muy difícil de medir, pero acá les pongo una gráfica de Estadista en donde pueden ver que es algo que está creciendo de manera casi exponencial y en donde en el año 2021 el tamaño de negocio en Estados Unidos es de aproximadamente 64 billones de dólares. Sin embargo, en este estudio mismo, también extraído de la página de Estadista, mencionan que es algo muy difícil de medir porque prácticamente casi todos los negocios hoy en día tienen algún elemento o algún componente de datos. Si son clasificados como Big Data o no es otro tema, pero en realidad el negocio de la data es enorme y a lo que se refiere este estudio más que nada es a los componentes tecnológicos usados en el análisis de información. Pero esto sin duda alguna no refleja la realidad del tamaño de negocio, que puede ser prácticamente el tamaño de la economía de la información, o sea, prácticamente la mayoría de los negocios hoy en día. Ahora pasamos a una imagen en donde Forbes nos comparte un poco como el forecast de crecimiento por tipo de tecnología involucrada en Big Data. Entonces, si se dan cuenta, hay tecnologías como SQL y están tecnologías como no SQL. De nuevo, bases de datos estructuradas y no estructuradas, que son el fundamento para poder hablar de Big Data. Sin embargo, pues esto es un negocio que está acompañado de servicios profesionales y con categorías nacientes y cada vez más relevantes como el data management o el análisis y ahora incluso los modelos relacionados a los datos, ¿no? Entonces acá, como podemos ver, hay un elemento enorme de servicios profesionales acompañado de las herramientas para poder procesar y analizar esta información junto con el almacenamiento mismo y la capacidad de cómputo, entre otras. Entonces, de nuevo, solo quiero resaltar que el tamaño del negocio que reflejan estas gráficas son específicamente relacionadas a la industria de tecnología y servicios de Big Data, pero no al output generado por el análisis y digamos, el procesamiento de la información dentro de las industrias.
Ahora, hablemos de los diferentes usos que se le pueden dar a esta información. Antes de entrar en materia, creo que es importante cubrir esta gráfica, en donde tenemos primero una representación de qué es data. Y data es, de nuevo, cualquier elemento que podamos recolectar. Prácticamente todo lo podemos convertir en datos hoy en día. Un color lo podemos convertir a hexadecimal, o una llamada lo podemos convertir a unos y ceros, o el uso de una plataforma de videojuegos, incluso el renderizado de un plano arquitectónico, todo lo podemos convertir a datos. Lo que es importante es entender que la información o la raw data, la información, digamos, cruda, no tiene tantísimo valor. Entonces, primero partimos de los datos crudos, que es, por ejemplo, la información que una fábrica me arroja de sus sistemas de producción. Yo lo convierto en información encontrando o categorizando esa data. Entonces, cuando ya la convierto en diferentes categorías, puedo hablar de que convertí la data o la data cruda en puntos de información. Para convertirla en conocimiento, tengo que encontrar la relación entre estos diferentes puntos de información, entre estas categorías. Para generar insights o para encontrar, digamos que, elementos de valor, tengo que hacer análisis de patrones y tendencias y encontrar cuándo algo se sale del patrón o encuentro una tendencia que me genere algo de valor para yo poder tomar decisiones. Y por último está el conocimiento, que se genera justamente de encontrar el origen de estos insights, de encontrar el origen de estos patrones, y ahí es cuando genero conocimiento a través de los datos. Bueno, entonces, ¿en qué industrias se están usando estas técnicas de Big Data? Pues prácticamente en todas, ¿sí? Si ustedes lo ven, la información o la Big Data es usada en servicios financieros. ¿Para qué? ¿Con qué casos de uso? ¿Con qué fines? Por ejemplo, para encontrar riesgo, ¿sí? O para hacer modelados de riesgo, o para hacer análisis de propensidad y hacer ventas cruzadas, o para ayudar a mejorar los porcentajes de colocación de tarjetas de crédito, o para disminuir los costos de seguros. Hay un sinfín de preguntas que se están resolviendo a través de los datos en el sector financiero. En telecomunicaciones, ni hablar. Toda esta información se usa, por ejemplo, para optimizar las conexiones y generar mejores enlaces y mejorar los servicios de Internet. O, hablando de servicio, para entregar un mejor servicio al cliente. En el sector de tecnología se usa Big Data para poder definir cuáles son los diferentes o los siguientes lanzamientos tecnológicos que yo debo hacer, o el roadmap de un producto. En el sector de educación se están generando modelos completamente disruptivos en donde estamos entendiendo que la educación se puede dar de una manera muy diferente con base en la información que tenemos del alumno. Podemos generar desde pensums hasta mecanismos específicos para dar clases de acuerdo al nivel de aprendizaje o al nivel de conocimiento de un alumno. Por último, está el sector de salud, en donde hemos visto avances muy grandes que antes no eran posibles, básicamente porque no teníamos acceso a esta información. De hecho, hay quotes ahorita o hay estudios en donde se dice que en los próximos 5 años, gracias al uso de datos y de modelos de inteligencia artificial, vamos a poder tener avances en el sector de salud más importantes que todos los que tuvimos en el último siglo. Como pueden ver en la gráfica, algunas de las cosas generales en donde se usa es para la optimización del uso de datos en data warehouses, para poder hacer, por ejemplo, mantenimientos predictivos, para hacer análisis y entender a los clientes y a los consumidores, o para hacer análisis del clickstream de las personas, o sea, básicamente de los comportamientos que tienen en mi sitio web o en mi e-commerce, para yo poder de manera mucho más efectiva personalizar la experiencia que tienen en mis sitios digitales. Hablando de esto y llevando los ejemplos un poco al mundo del consumidor y de marketing, si consideramos que hoy en día las personas que están interactuando con una marca tienen múltiples puntos de contacto, entonces imagínense que ustedes son una aerolínea y la aerolínea, pues, de nuevo, tiene varios puntos de contacto. Tiene el sitio web y el e-commerce, pero tiene el punto en donde se hace el check-in y tiene el punto en donde la gente aborda el avión y tiene la pantalla en la con la persona interactúa en el avión. Tiene, en fin, son múltiples puntos de contacto los que un usuario tiene con una marca, y poder hacer un enlace entre toda esa información es un problema de Big Data, en donde, de nuevo, cada uno de estos diferentes puntos me genera un volumen gigante de datos, pero no porque yo tenga esa información
significa que tengo el conocimiento que quiero o que tenga, digamos, la información ya lista para resolver las preguntas que me estoy haciendo. Para eso necesito estructurar esa información, necesito homogeneizarla y después correr modelos para poder generar esos, digamos que, insights o conocimientos. Uno de los problemas grandes que se tiene en el mundo de marketing tiene que ver con la identificación. Entonces, de nuevo, piensen lo que significa hoy en día tener información de un solo usuario. Para ejemplificar esto, les quiero dar un ejemplo genérico, en donde, o sigamos con la aerolínea. Digamos que cuando yo entro a la página de la aerolínea, a mí me identifican a través de un identificador anónimo, que puede ser una first party cookie, de las que no van a morir, una first party cookie. Y yo puedo entrar varias veces a la página de la aerolínea sin hacer una transacción, pero toda la suma de esas interacciones es importante para la aerolínea y quieren saber que soy la misma persona. Ahora, imagínense que de pronto entré desde mi computadora y después entré desde mi dispositivo móvil. Y en ese caso, soy dos identificadores distintos para la aerolínea. Todavía no tiene idea de que soy la misma persona. Entonces, como ustedes pueden ver en el slide, una persona que en promedio tiene 4 dispositivos conectados puede generar una sola persona para una marca como la aerolínea que estamos usando en este ejemplo, puede tener fácilmente 16 identificadores distintos. Y eso solo como un ejemplo sencillo, pueden ser cientos de identificadores distintos. Este es un problema de Big Data, en donde yo tengo que entender que una persona para cada una de las diferentes herramientas pueden ser identificadores distintos y los debo poder unificar, que algunas de estas herramientas generan streams de datos, como por ejemplo la información de navegación en tiempo real, que muchas de estas herramientas generan además información o pueden mezclar información de la compañía con proveedores de datos de terceros, en donde tengo que ser muy claro en porcentaje de veracidad que tiene esa información y así sucesivamente. Marketing hoy se convierte en un problema de Big Data en donde necesito tener una muy buena estructura y un muy buen conocimiento, no solo para identificar a mi cliente, sino para poder darle un buen servicio, para poder comunicarme de una manera completamente personalizada y entender las oportunidades de generar valor hacia mi consumidor y del consumidor a mi compañía. Ok, entonces, ¿cuáles son algunas de las tendencias a futuro? Pues creo que las más obvias tendencias a futuro son, uno, que cada vez más todo se va a ir conectando a Internet. Y esto ya es bastante obvio para todos nosotros, pero sigue siendo una tendencia gigante, en donde ya no solo estamos conectando los dispositivos que usamos nosotros para conectarnos a Internet, sino que está el famoso Internet of Things, en donde hay N cantidad de elementos adicionales que se están conectando a Internet, como nuestro carro, ¿no? Nuestros relojes, nuestra ropa. Cada vez estamos conectando más y más máquinas y más elementos a la red. Entonces, el crecimiento del volumen de información al cual vamos a tener acceso cada vez es más y más grande por nuestra capacidad de captura de información y básicamente gracias a la ley de Moore, en donde el costo de almacenamiento va disminuyendo exponencialmente año contra año, así como nuestra capacidad de captura va creciendo exponencialmente año contra año. Entonces, esa es una de las principales tendencias importantes. Y la segunda, que yo creo que es más relevante, tiene que ver con el uso de inteligencia artificial, porque cuando tenemos esta cantidad de información a nuestra disposición, necesitamos modelos muy avanzados que nos ayuden a entender y a procesar esta data. Entonces, vamos desde modelos de regresión lineal hasta modelos de deep learning, en donde podemos usar diferentes métodos para encontrar patrones o encontrar tendencias dentro de la data que nos ayuden a darle sentido y a poder contestar muchas de las preguntas que nos estamos haciendo y para lo cual tenemos esta información a nuestra disposición. Entonces, hoy el uso de inteligencia artificial, si ustedes lo piensan, es casi que ubicuo. Entonces, algunas de las recomendaciones que yo creo que son más importantes. Número uno, antes de abordar un proyecto de Big Data, por favor, tengan claro cuál es el objetivo. De nuevo, estas son de las cosas que suenan obvias, pero nosotros que trabajamos con muchos clientes les podemos decir que a pesar de que es obvio, no es una práctica muy común. Los proyectos de data, sobre todo ahorita que están de moda los data lakes, y en los data lakes mucho de lo que se hace es que se arroja toda la información en el data lake con el fin de después correr modelos y encontrar patrones. Empezar con una visión de integración de datos, o sea, de almacenar la mayor cantidad de información posible, normalmente es la aproximación equivocada.
Normalmente la aproximación correcta es partir de los objetivos de negocio y de los casos de uso para yo después entender qué información necesito para resolver ese objetivo de negocio y hacer un planteamiento estratégico de cuáles son las diversas fuentes de información que voy a utilizar, qué tipos de datos tengo a mi disposición, cuál es el volumen y cuál es obviamente la velocidad de esa información, etcétera, etcétera. Entonces puedo correr las 6 Bs, pero con base en un objetivo simplemente claro. El segundo es que muchos de los proyectos de data hoy en día están también relacionados, como les dije, a modelos, pero también como a el tema de transformación digital. Y en estas cosas, digamos que los proyectos de datos no es un problema puramente tecnológico. La tecnología no resuelve la data, les permite almacenar la información y si están sobre una buena tecnología les va a permitir procesar esa información, crear modelos, limpiarla, etcétera, etcétera. Pero no debería verse como un problema tecnológico. Y por eso, como en todos los proyectos, es importante considerar a las personas, a los procesos y a las tecnologías, o digamos las nuevas formas de trabajo, para no decir procesos, como parte fundamental e importante de cualquier iniciativa que ustedes estén teniendo en datos. Entonces, diría yo que es más relevante que la gente se eduque en torno al uso de información más que la tecnología que ustedes estén seleccionando o eligiendo para hacer este proyecto. Hablando de personas, creo que una de las cosas importantes es, digamos, para dividirlo en dos. Una es entender que para llegar al resultado final, a lo que todos queremos hacer y que, por ejemplo, hacemos en el día a día, que tiene que ver con la generación de modelos y la creación de reportes y la extracción de valor de los datos, hay varios estudios que dicen que el 80% del trabajo no está ahí. El 80% del trabajo está en la estructuración de la data, está en la parte de la arquitectura de la información. Y una vez que resolvemos eso, que es un trabajo duro, podemos hacer el 20%, que es donde está el valor, pero el 80% del trabajo está en dejar esas fuentes limpias y listas para correr modelos y para poder hacer análisis. Y por eso creo que es importante también desde el punto de vista organizacional en las compañías, una vez que ustedes tienen bien definidos cuáles son sus objetivos y qué es lo que quieren lograr, tener unas buenas prácticas de gobierno de datos, de democratización de la información y de consumo de los datos, de distribución de esa data entre las diferentes partes de la compañía y poner mucha atención a las oportunidades de generación de datos. Y entender que, de nuevo, no es un problema de IT porque mucha de la información hoy proviene de servicio al cliente o proviene de e-commerce o proviene de marketing, en donde las campañas de marketing generan volúmenes gigantes de datos, o las áreas de ventas o logística. Y cada uno de estos tiene necesidades muy específicas y objetivos claros que no necesariamente se van a resolver porque toda la información viva en un lugar único. Entonces, hasta acá, creo que me da mucho gusto poder participar con ustedes de esta charla. Espero que haya sido de valor para ustedes y que algunos de estos tips ayuden en sus nuevos proyectos de Big Data y pues que se enamoren un poco de esta práctica que sin duda alguna va a seguir creciendo a nivel exponencial en el futuro y va a seguir agregando valor a sus vidas personales y a sus negocios. Muchas gracias.